Es muy fácil de poder recordar el mensaje de esta noche. Hoy seré un victorioso. Y usted se podrá preguntar, pastor, ¿cómo puedo ser un victorioso? Para poder ser victorioso hay 4 razones. Número 1, amistarnos con nuestro gran Dios a través de la oración. Número 2, leer la santa y bendita palabra como es la Biblia. Asistir a la casa de Dios y testificar. Quiero invitarles en este momento al abrir la palabra de Dios. Vamos a seguir ese modelo, ese gran ejemplo de David. En David vamos a encontrar en esta hora de la noche en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra de Dios a esta hora de la noche. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, dice la palabra de Dios, siguiendo el modelo, el ejemplo de David. En David hubo una preparación. David se preparó. Y hemos mencionado en esta noche que la preparación viene a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la testificación. Dice así en el versículo, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 40, la palabra de Dios dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras. Cayado. ¿Qué sería el cayado para nosotros hoy en el presente? El cayado para nosotros ahora el presente es la oración, es el estudio de la palabra de Dios. Dice en Salmos capítulo 1 versículo 2, en la ley de Dios está su delicia, y en la ley de Dios medito de día y de noche. Y la última frase del versículo 3 dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quisiéramos ser prósperos en nuestra vida espiritual? Y ese es uno de mis deseos en esta hora de la noche, que cada uno de nosotros seamos victoriosos, seamos prósperos en nuestra vida espiritual. Otro ejemplo del cayado, la oración. La oración. En Salmo 63:1, si me acompañan los que nos siguen a través de la televisión, Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice la palabra de Dios a esta hora de la noche. Salmo 63:1, hablando del cayado, la oración. Salmos capítulo 63, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Esa frase de madrugada que menciona David en Salmo 63:1 es la misma frase que aparece con el profeta Isaías en el capítulo 26 del versículo 9. Acompáñenme por favor. Isaías capítulo 26, versículo 9, dice la palabra de Dios a esta hora de la noche. Isaías capítulo 26, versículo 9, dice la palabra de Dios: dice así, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte. Es la misma frase que aparece en Salmos 63:1, de madrugada. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ese es uno de los callados para usted y para mí. El estudio de la palabra de Dios, la oración, la testificación y el asistir a la casa de Dios.
Hay otro versículo que nos va a animar en esta noche para poder ser victorioso en Cristo Jesús. Aparece esta frase en Proverbios 8:17. Proverbios 8:17, estamos hablando del poder que hay en la oración. El poder que hay en la oración, en Proverbios 8:17, dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántos quisiéramos buscar a nuestro gran Dios muy de mañana? ¿Cuántos quisiéramos buscar a nuestro gran Dios de madrugada? ¿Y cuál es el resultado que encontramos cuando buscamos a Dios de mañana, de madrugada? Hay un resultado. Ese resultado habla de la paz. Esa paz que puede haber en ti y en mí. Esa frase de paz aparece en el versículo 12 del capítulo 26 de Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 12. Acompáñeme por favor en Isaías capítulo 26, versículo 12. Dice la palabra de Dios, acabamos de leer Isaías capítulo 26, versículo 9. Pero ahora dice ahí en el versículo 12. Voy a leer la primera frase que aparece en el versículo 12. Dios, tú nos darás paz. En medio de esta tormenta, en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de esta enfermedad, ¿cuántos quisiéramos ser victoriosos en todos los aspectos de nuestra vida? Y la única forma para poder ser victorioso es a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. En Proverbios capítulo 8, versículo 35 me llama la atención porque ahí aparece una frase y la frase es favor. ¿Cuántos quisiéramos que hoy nuestro gran Dios nos hiciera un favor? Yo creo que todos. Proverbios capítulo 8, versículo 35. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 35. Proverbios capítulo 8, versículo 35, dice la palabra de Dios a esta hora de la noche. Proverbios capítulo 8, versículo 35. La palabra de Dios dice así: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien entre nosotros que anhelamos o deseamos que Dios nos haga un favor? Yo digo que sí. Hemos hablado en esta noche de la preparación que hubo en David. David se prepara con el cayado, David se prepara con las piedras, pero en David había algo muy especial. David fue valiente. David fue valiente. Y para enfrentar los problemas que puedan haber hoy en día en tu vida y en mi vida, necesitamos ser muy valientes. En el primer libro de Samuel, donde estábamos, en el primer libro de Samuel, capítulo 32, dice la palabra de Dios, capítulo 17, versículo 32. Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. La palabra de Dios dice así, casi finalizando el versículo 32. Tu siervo David irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo David irá, peleará contra este filisteo. Todos los días, usted y yo, mientras usted y yo tengamos vida, siempre nos vamos a enfrentar a un Goliat.
Siempre nos vamos a enfrentar una tormenta, una enfermedad. Pero dice Éxodo 14:14, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. ¿Cuántos quisiéramos tener la quietud de nuestro gran Dios? Y ese es uno de mis deseos en esta noche, que usted al regresar a su hogar, usted pueda regresar con la quietud de nuestro gran Padre de amor. David fue muy valiente al enfrentarse. David también, en él había seguridad. ¿Cuántos quisiéramos tener la seguridad de nuestro gran Dios hoy en día? Seguridad, ser seguro. Dice la palabra de Dios en el versículo 37 del mismo libro de Primera de Samuel, del capítulo 17, la última frase del versículo 37, dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, la última frase. Y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad la que había en David! Y es la misma seguridad que yo te invito en esta noche, que pueda haber en ti y en mí. Esa misma seguridad, la misma seguridad que tuvo David. Y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. Cuando usted sabe de que Dios le acompaña o nos acompaña, hay una seguridad en usted. Y esa seguridad siempre debe de permanecer. Usted camina, usted platica con nuestro gran Dios. Usted tiene que estar seguro de que nuestro gran Dios nos acompaña. Esa frase de tener esa seguridad que Dios nos acompaña, me encanta una frase que usa el profeta Jeremías en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Jeremías dice, mas Dios está contigo como poderoso gigante. A tu lado y a mi lado hay un poderoso gigante. Hay un poderoso guerrero, y ese guerrero es nuestro gran Dios. Y Jeremías 30:11 dice, mas yo estoy contigo para salvarte. Dios siempre te quiere salvar. Dios te quiere salvar del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad, del estrés, de la culpa. Todos esos son factores que hay en nuestras vidas. Quizás no solo en nuestras vidas, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de nuestros familiares. Son factores que hay. Y dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Pregunto en esta noche, ¿habrá una herida en tu mente o en tu corazón en esta noche? Pregunto a alguien que nos pueda ver a través de la internet, ¿habrá una herida en tu mente y en tu corazón en esta noche? Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Y Jeremías 31:3 dice la palabra de Dios, porque yo he prolongado un día más de vida para ti. Con mucho amor, con la misericordia de Dios, Él nos ama y nos ha amado. Pero debe de haber lo que había en David. Hoy en día necesitamos tener esa preparación. Necesitamos tener ese valor que había en David y tener esa seguridad. También hay otro factor que había en David. En David había confianza. ¿Cuántos quisiéramos tener esa confianza que había en David? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dice el versículo 45, del primer libro de Samuel, del capítulo 17, la palabra de Dios dice así, mas yo vengo a ti
en el nombre de Dios de los ejércitos. Mas yo vengo a ti en el nombre de nuestro gran Dios. Tu victoria, mi victoria, está segura con nuestro gran Dios. Pero necesitamos anclarnos, necesitamos refugiarnos en ese gran gigante que menciona Jeremías, en ese gran poderoso Dios que menciona Jeremías 30:17. Pero necesitamos hacer algo en esta noche. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, de hecho Lamentaciones lo escribe también Jeremías. Acompáñeme conmigo en esta noche en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. La palabra de Dios dice así, casi está en medio del versículo: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Hoy Dios nos anima, nos invita. Saca todo lo que está en tu mente. Saca todo lo que está en tu corazón. Derrama, derrama. Y llénate de la presencia del Espíritu de Dios. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios, cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, nuestro gran Dios nos da esa victoria, esa seguridad, esa confianza. Pero usted hoy necesita mucho valor para poderse levantar. Primer libro de Samuel, donde estábamos en el capítulo 17, en el versículo 50, dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. La palabra de Dios dice así: así venció David al filisteo. ¿Cómo lo venció, familia? Así venció David al filisteo, con honda y qué más. Y nuestro gran Dios le dio la victoria. Lo que hace David es que se prepara. Lo que hace David es que enfrenta, él se arma de valor. Lo que hay en David es confianza. Lo que hay en David es seguridad. Y nuestro gran Dios le da y le dio la victoria a David. Y si Dios le dio la victoria contra ese filisteo a David, hoy, en el presente, ¿será que hay un filisteo en tu vida o en mi vida? ¿Qué filisteo habrá en tu vida y en mi vida? Ese filisteo siempre va a estar. Y el filisteo va a estar hasta la segunda venida de nuestro gran rey. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber angustia, siempre van a haber necesidades. Pero recuerda que a tu lado y a mi lado hay un poderoso gigante, hay un poderoso guerrero que se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dice la palabra de Dios, nos anima en esta noche que usted, para poder ser victorioso, necesita tener las fuerzas de un búfalo. ¿Cuántos quisiéramos salir de la casa de Dios con las fuerzas de un búfalo? Me encanta esa frase. Salmos capítulo 92. En Salmos capítulo 92 dice la palabra de Dios. En Salmos capítulo 92 dice la palabra de Dios así. Salmos capítulo 92, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 92, versículo 10. La palabra de Dios dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Salmos capítulo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas. Seré como un búfalo.
Y el versículo 12, acompáñenme conmigo que estamos ahí en Salmos 92, 12. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Hice una investigación de la palma. La palma, la palmera, la característica de ella es que sus raíces descienden de 6 a 10 metros para encontrar el agua, para alimentarse del agua. Por eso que la palma, la palmera, aunque venga un viento, aunque venga una tormenta, la palma solo se dobla, pero no se rompe, porque la palma tiene un significado especial. Y en la vida de nosotros como cristianos, necesitamos ser como la palma, como la palmera. Nuestras raíces espirituales necesitan alimentarse del estudio de la palabra de nuestro gran Dios. Necesitamos ser alimentados, necesitamos amistarnos con nuestro gran Dios a través de la oración, a través de la testificación, a través de sentir ese deseo, ese gozo de venir a la casa de nuestro gran Dios. Cuando usted en su vida y en mi vida llenamos todos esos requisitos, podríamos decir en esta noche, usted llega a tener la fuerza de un búfalo. Pregunto en esta noche, ¿por qué en David habían todos los factores que acabo de mencionar? Porque David era especial para con nuestro gran Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, dice la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, había algo especial en David. Y eso especial que había en David también está en ti y también está en mí en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13, dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. La palabra de Dios dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió. ¡Qué seguridad la que había en David! David el ungido, David el especial para con nuestro gran Dios. Por eso que en David tenía valor, en David había seguridad, en David había confianza. Y David siempre se preparaba. Cuando yo menciono una frase de preparar, de preparación, me encanta. Hace un par de años vino una frase a mi mente. Y al meditar mucho en la palabra de Dios, encontramos que los salmos siempre se escribieron muy temprano. Por eso que en un buen rato de mi vida personal, yo llevé a mi mente y puse una frase, y esa frase dice así: el amanecer con los salmos, el madrugar con los salmos. Qué hermoso eso, amanecer, madrugar, estudiando la palabra de Dios, y el amanecer con un salmo. Cuando usted madruga a buscar a nuestro gran Dios y amanece estudiando la palabra de Dios, es hasta en ese momento que en tu vida y en nuestra vida mora la verdadera paz. Y sabe algo muy especial, la verdadera paz, cuando reina y mora en el ser humano, se le nota a kilómetros. A kilómetros. Son los versículos que acabamos de leer. Lo leímos en Isaías capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en cuanto dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y el versículo 12 dice: Dios, tú me darás paz. Y ese es uno de mis deseos, que al regresar a nuestros hogares en esta noche, la verdadera paz
de nuestro gran Dios nos acompañe. Y al llegar a nuestros hogares, usted dígale: hoy seré un victorioso. Y si nuestro gran Dios nos da vida al amanecer del día del Señor, sábado, usted dígale al Señor: hoy seré un victorioso. Llega el domingo, usted dígale: hoy seré un victorioso. Y dígale todos los días que nuestro gran Dios nos regale esa oportunidad de la vida. Usted y yo siempre le tenemos que decir a nuestro gran Dios: hoy seré un victorioso. Me llama mucho la atención. En nuestro caminar, en este santo y bendito ministerio, cuando uno siempre anima a las personas, porque la vida del pastor es siempre animar, siempre animar. Y entre más animamos, más reanimados somos nosotros. Esas frases aparecen en Proverbios. Proverbios 11:25. Vaya conmigo. Proverbios 11:25. Proverbios capítulo 11:25. Quiero animarle para que usted pueda continuar en su vida espiritual, animando a los demás. Y cuando usted es animado, usted y yo somos más que reanimados. Ese es uno de los factores que yo mencioné al inicio. Mucha oración, mucho estudio de la palabra de Dios, testificación y el asistir a la iglesia. Cuando usted hace todo eso, usted es el más victorioso. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios dice así: el alma generosa será prosperada. Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que anima será más que animado. Cada vez que usted anima a alguien, en otras versiones dice saciare, y en mi versión dice animar. ¿A cuánto les encanta o nos encanta animar a los demás? Y hay algo muy importante en este versículo. Dice que entre más generoso usted y yo seamos, más bendición vamos a recibir. Y una de las bendiciones que yo anhelo y deseo que mi gran Dios derrame en tu vida y en mi vida hoy, es que usted sea próspero en su vida espiritual. Y cuando usted es próspero en su vida espiritual, en ti y en mí va a estar la verdadera paz. Hoy seré un victorioso. ¿Quisieras decirle a tu hermana, a tu hermano en esta noche? Hoy seré un victorioso. Dígale con la voz más fuerte que tiene: hoy seré un victorioso. Conforme estamos diciendo esa frase, vamos a ir preparándonos para que, puestos en pie, con esa voz fuerte, poderosa, vamos a entonar las estrofas del himno número 184. Nunca te rindas, Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén?